Hola a todos. Antes de que te sumerjas en la historia de hoy, necesito ser honesto. Este es un proyecto en solitario impulsado por la pasión, pero sin ninguna inversión. Lo único que me mantiene aquí creando contenido para ustedes es el apoyo de nuestra comunidad. Si te gusta lo que hago, por favor, considera suscribirte. Es lo que me permite continuar. Tu suscripción es lo que garantiza nuestra próxima historia juntos. Pasemos a la siguiente historia. El sonido del cristal rompiéndose en el suelo hizo que todos se volvieran. ¿Alguna vez has sentido el peso de docenas de miradas juzgando cada uno de tus movimientos como si tu presencia fuera un error? En el impecable salón de Spago Beverly Hills, donde cada plato parecía una obra de arte y cada susurro guardaba secretos, Celeste intentó mantener la barbilla en alto, pero algo en esa noche se rompería mucho más allá de la copa y no sería solo vidrio. El Spago no era solo un restaurante, era un escenario donde la élite se exhibía y medía el valor de cada invitado por el corte de su ropa o por el apellido. Conocí esta historia a través de testigos que estaban allí y me marcó profundamente. Es el tipo de momento que define quiénes somos realmente. Comenta desde dónde nos ves y haz clic en suscribirse ahora. Es gratis y no tienes que salir del video. Aquí contamos historias que el mundo intenta silenciar, para que nunca más sean olvidadas. Celeste siempre comparó momentos así con la sensación de caminar sobre cristal fino, un paso en falso y todo se desmorona. Desde niña, en Detroit, aprendió a leer el ambiente antes de abrir la boca, como quien mide la profundidad del agua antes de sumergirse. El recuerdo de la biblioteca comunitaria, donde pasaba horas hojeando libros gastados por el tiempo, contrastaba con el aroma a trufas y la suavidad de la música de piano que ahora llenaba el aire. Era como si dos mundos chocaran dentro de ella, el de las raíces humildes, llenas de significado, y el del lujo afilado, listo para cortar a cualquiera que no encajara. Patricia, sentada a unas pocas mesas de distancia, parecía olfatear esa colisión, y Celeste sintió, incluso antes de la primera mirada directa, que ese encuentro no sería cordial. Hay historias que casi nunca salen a la superficie, porque incomodan, exponen grietas en el barniz perfecto de las apariencias. Esta era una de ellas. ¿Qué sucede cuando una persona, armada solo con su dignidad, es desafiada en el corazón de un territorio que no la quiere allí? En el Spago, cada gesto parecía calculado, cada palabra medida, y aún así había una tensión silenciosa que presagiaba algo a punto de romperse. Patricia levantó la barbilla, evaluando a Celeste como si decidiera si ella pertenecía al escenario. Y en ese instante quedó claro que lo que vendría no sería solo un desliz social, sino un choque capaz de exponer la esencia de todos los presentes. ¿Seguirías adelante o desviarías la mirada? La primera señal fue casi imperceptible. Un ligero arqueamiento de cejas de Patricia, seguido de una sonrisa demasiado corta para ser genuina. Celeste lo notó, pero mantuvo un semblante sereno, como quien sostiene una taza de porcelana a punto de caer. Sin embargo, pequeñas cosas comenzaron a acumularse. La mirada prolongada sobre el vestido azul marino, la pausa calculada antes de responder al «buenas noches» de Celeste, el tono dulce que escondía un veneno sutil. Alrededor, los clientes hablaban de negocios y viajes, pero la tensión en la mesa de Patricia vibraba en el aire, casi como un cable de alta tensión a punto de romperse. En el fondo, Celeste sabía que aquello no era casual. Era la aplicación silenciosa de una regla no escrita sobre quién puede o no ocupar ciertos espacios. Y, en ese momento, cada segundo la mantenía atrapada en un juego que ella nunca quiso jugar. Cuando la camarera se acercó para servir el vino, Patricia se inclinó
con la voz lo suficientemente baja como para parecer una confidencia, pero clara para alcanzar su objetivo. Me imagino que te estás adaptando bien a este lugar. Debe ser tan diferente de lo que estás acostumbrada. El comentario cayó como una gota de tinta en un vaso de agua cristalina, imposible de ignorar. Celeste sonrió, esa sonrisa que oculta más de lo que revela, pero por dentro sintió el impacto. No se trataba solo de ella, se trataba de todos los que alguna vez han sido reducidos a un estereotipo con una frase. Mientras tanto, Patricia bebía un sorbo largo, como si esperara la reacción, y Celeste se dio cuenta de que la noche estaba lejos de ser solo una cena elegante. El silencio que siguió no fue un vacío, sino un peso. Celeste mantuvo la postura, los hombros ligeramente hacia atrás y las manos juntas sobre el regazo, pero sintió que su cuerpo reaccionaba. La respiración más corta, el latido acelerado. Notó que algunas miradas cercanas se dirigían hacia ellas, no con genuina curiosidad, sino con ese interés frío de quien espera que algo suceda para llenar la noche. Patricia, notando la atención a su alrededor, se ajustó el collar de perlas, como si fuera un gesto inocente, y dejó escapar un comentario sobre cómo ciertas personas ascienden demasiado rápido, sin saber las reglas del lugar. Ya no era una provocación velada, era un ataque público. Celeste, sin embargo, mantuvo el rostro tranquilo, aunque por dentro sentía la misma presión que precede a una tormenta. Y en el fondo lo sabía. Las tormentas no piden permiso para llegar. Algunos necesitan que se les recuerde a dónde pertenecen realmente. El pensamiento de Patricia, frío y calculado, resonó en su mente como un mantra de autopreservación. Para ella, Celeste no era más que un cuerpo extraño, en un ecosistema cuidadosamente protegido por generaciones de privilegios. Esa certeza moldeaba cada uno de sus gestos, cada palabra que elegía decir y, sobre todo, lo que elegía insinuar. En ese instante, Patricia no veía a una mujer sentada frente a ella. Veía a una intrusa que necesitaba ser puesta en su debido lugar. El aire pareció cambiar cuando Patricia se inclinó hacia adelante, acercándose a Celeste como quien va a ofrecer un consejo. Pero lo que vino fue diferente. Es admirable, ¿sabes? Lograr llegar hasta aquí, con tan poco de donde vienes. Las palabras fueron pulidas, pero la entonación llevaba la fina hoja de un insulto cuidadosamente afilado. Celeste sintió como si hubiera recibido un empujón sin que nadie más lo hubiera visto. El ruido de los cubiertos alrededor disminuyó en su percepción como si todo el salón contuviera la respiración. Cada fibra de su cuerpo le pedía reaccionar, pero había algo más grande en juego y tenía que decidir si protegería su paz o su dignidad. Fue en ese instante que Patricia se reclinó en la silla, con una leve sonrisa en los labios, satisfecha con el impacto que creía haber causado. La tensión explotó en el siguiente instante. Patricia, sin previo aviso, levantó la mano y, con un movimiento seco, golpeó el rostro de Celeste con una bofetada que resonó más fuerte que el tintineo de cualquier copa rota. El sonido cortó el murmullo del restaurante y todos se volvieron hacia ellas. Celeste permaneció inmóvil por un segundo, con el rostro palpitando, los ojos fijos en los de Patricia. Fue como si el tiempo se hubiera detenido, y en ese congelamiento la máscara de cordialidad de Patricia se rompió, revelando una cruda satisfacción. Pero antes de que alguien pudiera reaccionar, una voz firme y llena de incredulidad resonó por el salón. ¿Acabas de ponerle la mano encima a mi esposa? Todo el salón pareció retroceder un paso, cuando Adrien apareció, alto e imponente, con el teléfono aún en la mano. Había interrumpido una llamada con su equipo en Tokio al recibir una alerta de que había un problema que involucraba a Celeste. Su mirada, verde y penetrante, recorrió la escena como si fotografiara cada detalle. La mano aún levantada de Patricia, el rubor en la cara de Celeste,
el círculo de miradas que se formaba a su alrededor. El silencio ahora no era de expectativa, sino de una tensión casi insoportable. Adrien no se acercó corriendo. Sus pasos fueron lentos, calculados, cada uno llevando el peso de la autoridad que ni siquiera necesitaba anunciar. Y sin embargo, cuando habló, cada sílaba cortó el aire como vidrio. Repita para todos aquí lo que acaba de hacer. Patricia intentó sonreír, pero el nerviosismo se delataba en el leve temblor de la mano que aún sostenía la copa. Fue un malentendido, dijo, ajustándose el collar como si eso pudiera recomponer su postura. Pero Adrien no desvió la mirada. Un malentendido es equivocarse en el pedido del plato, respondió con voz firme. Esto fue otra cosa. Dio un paso adelante, dejando que el espacio entre ellos disminuyera y que la presión psicológica aumentara. A su alrededor, algunos clientes levantaban discretamente sus teléfonos, grabando el momento. Celeste, aún inmóvil, sentía una mezcla de alivio y aprensión, porque aunque Adrien estaba allí, sabía que el enfrentamiento que había comenzado no terminaría tan pronto. Adrien, sin levantar la voz, comenzó a contar quién era Celeste, no en el sentido de los círculos sociales de Los Ángeles, sino en lo que no se podía medir con dinero. Habló de su graduación summa cum laude, de las innumerables horas dedicadas a la alfabetización de niños en Detroit, de cómo había rechazado ofertas más lucrativas para seguir ayudando a comunidades olvidadas. Mientras él hablaba, la expresión de Patricia se transformaba no en arrepentimiento verdadero, sino en una incomodidad por estar siendo desarmada frente a todos. Celeste escuchaba en silencio, pero sentía que su corazón se aceleraba con cada palabra. No era solo defensa, era exposición. Y aunque Adrien hablaba con orgullo, existía el riesgo de transformar su historia en un espectáculo, algo que ella misma siempre quiso evitar. El camarero más cercano depositó discretamente una servilleta limpia en la mesa, pero nadie la tocó. La tensión parecía suspendida en el aire, tan densa que amortiguaba incluso la música del piano. Celeste respiró hondo, buscando un centro de calma antes de hablar. Luego, en pocas palabras, le agradeció a Adrien, pero le pidió que la dejara decir algo. Su tono no era de súplica, sino de firmeza. Todo el salón pareció inclinarse hacia ella, como si cada oído quisiera captar el siguiente sonido. Y fue en ese instante, con la atención absoluta de la sala, que Celeste abrió la boca para hablar por sí misma. El aire en el salón se quedó tan quieto que incluso la respiración parecía un ruido. Si esta historia te conmueve, suscríbete ahora. Puedes cancelar cuando quieras. Las palabras resonaron como un recordatorio casi íntimo en el oído de quien miraba, pero en el salón, Celeste no necesitaba micrófonos ni cámaras. Su presencia ya los mantenía a todos atentos. Sus ojos se fijaron en los de Patricia, y la voz salió firme, con una cadencia que no dejaba espacio para interrupciones. Habló de dignidad, de cómo el valor de una persona no se puede medir por la ropa, el acento o el saldo bancario. Dijo que no necesitaba la aprobación de nadie para saber quién era, y con cada frase la tensión cambiaba de forma. Ya no era la tensión del enfrentamiento, sino la de una verdad que obliga a todos a mirarse en el espejo. Patricia, sin embargo, no estaba dispuesta a retroceder. Con una sonrisa que mezclaba escarnio e incredulidad, respondió: «Bonitos discursos, especialmente cuando vienen acompañados de un anillo de diamante de ese tamaño». La provocación estaba calculada para golpear una herida invisible, y Celeste sintió el impacto no solo en sus propias inseguridades, sino también en la breve mirada que le lanzó Adrien. Era como si Patricia hubiera encontrado una brecha y decidido explotarla hasta el final. El ambiente, que comenzaba a abrirse al discurso de Celeste, volvió a contraerse, y el riesgo de colapso emocional era ahora palpable. El ataque reavivó algo en la sala, como brasas avivadas por un viento repentino.
Algunos invitados intercambiaron miradas de vergüenza. Otros, curiosos, se inclinaron para captar cada palabra. Celeste, sin embargo, no parpadeó. «Este anillo no cuenta mi historia», respondió, con un tono más bajo y cargado de intención. «Pero lo que acabo de escuchar cuenta la tuya». La frase cayó pesada e incluso sin levantar el volumen alcanzó las mesas más distantes. Patricia mantuvo la sonrisa, pero sus manos comenzaron a moverse inquietas sobre el regazo, el pulgar frotando el índice como quien intenta afirmarse. Era evidente que la provocación no la había dejado ilesa, pero al mismo tiempo la alimentaba para continuar. Y Celeste lo sabía. Quien se alimenta del conflicto rara vez lo suelta sin luchar hasta el último segundo. Aún así, Patricia creía tener el control. «Puede que hoy haya conseguido un asiento aquí», pensó, «pero no saldrá de aquí sin recordar quién manda en este lugar». Este razonamiento, frío y meticuloso, la recorría como una corriente eléctrica, guiando sus gestos y palabras. Para ella, la disputa no era sobre lo correcto o lo incorrecto, era sobre reafirmar el territorio, preservar la jerarquía invisible que sostenía su mundo. Y en ese instante, Patricia estaba dispuesta a ir más a fondo, incluso si para ello necesitaba despojarse de cualquier fachada de civilidad. Adrien notó el brillo en los ojos de Patricia. No era arrepentimiento, era desafío. Se mantuvo al lado de Celeste, pero sabía que intervenir ahora podría ser interpretado como una debilidad de ella. Entonces, optó por simplemente posar una mano firme sobre el respaldo de la silla de su esposa, una señal silenciosa de apoyo. Patricia se inclinó hacia adelante, las perlas rozando el escote como si cada movimiento fuera calculado para mantener la atención en ella. «Dicen que la educación no se compra», comentó, «pero tampoco se improvisa». El comentario, envuelto en una falsa cordialidad, hizo que incluso el camarero más lejano se congelara a mitad de camino. Era el último intento de Patricia de someter a Celeste, y ella lo sabía. El momento llegó a un punto sin retorno. Celeste respiró hondo, los hombros relajándose como si aceptara el peso de lo que vendría. Ya no estaba reaccionando a lo que Patricia decía. Estaba a punto de conducir la situación. «Te voy a mostrar lo que realmente no se improvisa», respondió con la mirada fija y tranquila. La frase sonó como un presagio, e incluso Adrien sintió que algo cambiaría a partir de ese momento. La sala, antes llena de murmullos, se sumergió en un silencio absoluto, como si incluso el aire esperara la siguiente palabra. Se había formado el callejón sin salida, y solo una revelación podría romper ese estancamiento. Celeste apoyó las manos en la mesa, con un gesto lento y controlado, como quien sabe que todos los ojos la siguen. Habló sin elevar la voz, pero cada palabra tenía el peso de quien lleva historias que no caben en una sola noche. «Pasé años escuchando que ciertos lugares no eran para mí, que debía contentarme con lo que tenía. Hoy estoy aquí porque no acepté esas reglas y porque alguien creyó en mi valor antes que en cualquier etiqueta». Mientras decía esto, su mirada no se desviaba de la de Patricia. Era más que una respuesta, era una exposición pública del vacío que sustentaba la arrogancia de la otra mujer. Con cada frase, la audiencia invisible en el salón se acercaba emocionalmente a Celeste, casi como si quisiera intervenir a su favor. Patricia apretó los labios, pero la lucha interna se transparentaba en el leve estremecimiento de la mano que sostenía la copa. El último ataque, sin embargo, vino cargado de veneno. O tal vez solo tuviste suerte de cruzarte en el camino correcto. La frase, aparentemente inocente, traía la insinuación calculada de que Celeste no era más que una oportunista. El efecto fue inmediato. Un murmullo se extendió por las mesas cercanas, como ondas formadas por una piedra lanzada al agua. Adrien frunció el ceño, listo para reaccionar, pero fue contenido por el firme apretón de la mano de Celeste sobre la suya. El juego no estaba perdido.
Solo estaba a punto de dar un giro irremediable. Lo que sucedió a continuación rompió cualquier noción de equilibrio en el salón. Celeste soltó la mano de Adrien y con la postura de quien no necesita probar nada, levantó la voz lo suficiente para llegar a todos. «Suerte», repitió, dejando que la palabra resonara por un segundo. «La suerte es cuando la oportunidad se encuentra con la preparación. Yo estaba lista mucho antes de que tú supieras mi nombre». Luego abrió su bolso y sacó un pequeño sobre colocándolo sobre la mesa frente a Patricia. «Aquí está la prueba de quién soy y de lo que ya he construido incluso antes de conocer a Adrien». Dentro había recortes de periódicos, fotos de proyectos comunitarios, cartas de niños a quienes había ayudado a alfabetizar. El salón se inclinó metafóricamente para ver. Era imposible seguir fingiendo que esa mujer era solo un accesorio en la vida de un multimillonario. Patricia miró el sobre, pero no lo tocó. El rubor le subía a las mejillas y por un momento pareció sin palabras, algo inaudito para alguien que vivía de controlar las conversaciones. Adrien, observando, no esbozó una sonrisa, pero el orgullo en su mirada era evidente. «Ahora todos lo saben», dijo Celeste aún de pie, «y no eres tú quien va a decidir si pertenezco o no a este lugar». El impacto de esas palabras era más que simbólico. Era un cambio concreto en el juego de poder. Las mesas cercanas, antes cómplices silenciosas, pasaron a mirar a Patricia con una mezcla de desaprobación e incomodidad, como si la jerarquía invisible se hubiera rediseñado ante sus ojos. El silencio que siguió fue interrumpido por un tímido aplauso en una mesa del fondo. Pronto, 2 o 3 personas más se unieron, y en segundos el sonido resonaba por todo el salón. No era un aplauso ensordecedor, pero sí lo suficiente para marcar que el equilibrio había cambiado. Patricia mantuvo la mirada fija en Celeste, pero su altivez ahora se sostenía por un hilo tenue de orgullo herido. Celeste, por su parte, no buscaba aprobación en el aplauso. Buscaba que el mensaje quedara grabado no solo en las paredes del espago, sino en la memoria de todos allí. Se sentó lentamente, señalando que ya no necesitaba levantarse físicamente para ocupar el espacio que siempre fue suyo por derecho. Aún así, la batalla no había terminado por completo. Patricia respiró hondo, levantó la barbilla y dijo: «Veremos cuánto dura esa confianza». No era una amenaza explícita, sino un recordatorio de que el antagonismo no desaparecería solo con una derrota pública. Celeste entendió el mensaje, pero no se dejó intimidar. Sabía que la verdadera victoria no estaba en silenciar a Patricia en ese momento, sino en asegurar que, de ahora en adelante, ninguna bofetada social pasara desapercibida. Al mirar a Adrien, encontró en él el mismo compromiso, el de proteger, pero también el de permitirle luchar sus propias batallas. El eco del momento pareció reverberar en las paredes, incluso después de que el salón recuperó su movimiento. Celeste no dijo nada más. Solo observó a Patricia recoger lentamente sus pertenencias y marcharse, evitando cualquier contacto visual. La respiración de todos pareció sincronizarse de nuevo, pero la sensación de que algo importante había cambiado permanecía en el aire. Era como si el espacio físico del restaurante se hubiera expandido para Celeste, no porque hubiera conquistado un nuevo lugar, sino porque había reafirmado que nunca debió ser cuestionada allí. Al día siguiente, el cambio fue tangible. Llegaron invitaciones a eventos, mensajes de apoyo inundaron las redes sociales de Celeste e incluso el Consejo de Nexus Innovations citó el episodio como un ejemplo de postura y liderazgo. Lo que comenzó como un enfrentamiento en el corazón de Beverly Hills se transformó en una reafirmación pública de su identidad y valores. Adrien, al verla prepararse para un nuevo día, sabía que esa cena no sería solo un recuerdo, sería un hito. Y para Celeste era la prueba de que la dignidad no es negociable, independientemente del escenario. Al final, Adrien se acercó.
Le tocó ligeramente el hombro a Celeste y con una sonrisa discreta dijo: «El botón rojo de suscripción está aquí abajo, al lado de mi nombre. Haz clic en él y ven a la siguiente historia». La frase, a pesar de estar dirigida al público, también parecía una invitación simbólica para todos los que presenciaron esa noche: seguir acompañando historias que exponen verdades ocultas. Celeste solo sonrió, dejando que el simple gesto cerrara un capítulo intenso, pero sin perder la conciencia de que cada mirada en el salón, cada grabación de video, ahora llevaba consigo un pedazo de su narrativa. Meses después, al caminar nuevamente por las calles de Beverly Hills, Celeste ya no veía escaparates o fachadas como barreras. El episodio en el Espago no solo había puesto a Patricia en su lugar, sino que había redefinido para Celeste el propio significado de pertenecer. Y aunque sabía que surgirían nuevos desafíos, había una certeza que no podía ser borrada: su valor no dependía de aprobaciones pasajeras. Por el contrario, era un patrimonio interno, construido con cada obstáculo superado. Junto a Adrien, ella siguió adelante, consciente de que algunas batallas no eligen el día para ocurrir, pero siempre dejan marcas que fortalecen a quienes las enfrentan.